Amén. Hermano, hermana, Dios te bendiga grandemente en esta preciosa tarde en la cual el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros. El Señor, rico en abundancia y misericordia, permanezca con cada uno de nosotros. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes, hermano, hermana, algo importantísimo que está aconteciendo en nuestro tiempo y que vivieron los discípulos, pero que hoy nosotros somos más que privilegiados de poder predicar el Evangelio de Cristo Jesús, y no lo estamos haciendo. En Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, versículo 29 en adelante, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, Hechos 28 en adelante, dice: los trajeron y lo presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Hermano, hermana, somos nosotros más que privilegiados. En aquel tiempo los apóstoles, después de la crucifixión y la muerte de Cristo Jesús, aún seguían predicando. Y mira cómo el Sanedrín y aquellos sacerdotes de aquellos tiempos le prohibían predicar el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué está aconteciendo, hermano, hermana, hoy en día que nosotros no tenemos esas cosas que tenían los discípulos, que no podían predicar ni mencionar el nombre de Cristo Jesús, y ellos lo hacían? Y nosotros que no tenemos esa oposición hoy en día, tenemos ese temor y ese miedo de predicar el Evangelio salvífico de Cristo Jesús. Hermano, hermana, tenemos nosotros que dejar el miedo. Debemos nosotros de ponernos a la disposición de Cristo Jesús. Hoy en día, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, es tiempo de orar, hermano, hermana. Estamos nosotros orando poco, hermano, hermana. Y hablaba yo con alguien de otra denominación y él decía la preocupación que hay, que se ven las iglesias como que están orando tan poco. Los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, estamos nosotros orando tan poco y el enemigo está haciendo tantas cosas. Vemos nosotros, hermano, hermana, como los discípulos aún se le prohibía hablar de Cristo Jesús, se le importaba perder sus vidas. Y hoy nosotros tenemos ese privilegio de predicar el Evangelio de Cristo Jesús y tenemos tanto miedo, tanto temor. Tenemos miedo a soltar esa garganta y esa lengua que Cristo ha puesto en nosotros para glorificar su nombre. Esos misterios, esas cosas que Cristo nos ha dado a nosotros, los dones, los carismas, tenemos que ponernos a la disposición de Cristo Jesús. Somos nosotros, hermano, hermana, los que permanecemos callados y somos los que tenemos la rienda para hablar del Evangelio de Cristo Jesús. El diablo está tomando mucho terreno y nosotros permanecemos callados. Como los discípulos no permanecían callados, debemos nosotros de abrir nuestra boca y decir que hay un Cristo resucitado. Hay muchas personas, hermano, hermana, que necesitan del Evangelio. Palabra de aliento, que oremos por ella. Hay muchas personas a nuestro alrededor, nuestros vecinos, que necesitan de nuestra oración. Pero permanecemos nosotros callados, encerrados en nosotros mismos. Debemos nosotros de testificar de que tenemos a un Cristo vivo en nuestros corazones. Dar ese testimonio que daban los discípulos. Tú, hermano, hermana, que tiene un testimonio vivo acerca de Cristo Jesús, ¿por qué te mantienes callado? ¿Qué te prohíbe dar ese testimonio que puede edificar a otras personas? Seamos nosotros los portavoces de Cristo Jesús, de ese Evangelio salvífico. Hay muchas personas, lamentablemente, que se pierden hoy en día, pero nosotros permanecemos callados. Nosotros tenemos la solución, las palabras adecuadas para salvar a esas personas. Debemos nosotros, hermano, hermana, de orar intensamente sin cesar, porque Cristo Jesús siempre está de nuestro lado. Debemos nosotros de orar, hermano, hermana, por esas personas que están pasando por momentos difíciles. Debemos nosotros de testificar que hay un Cristo que ha resucitado por nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y hoy en día nosotros permanecemos callados.
seamos nosotros los discípulos de Cristo Jesús de este tiempo, esos discípulos que no tenían miedo a predicar el nombre de Jesús, no tenían miedo, hermano, hermana, a hablar de Cristo Jesús. Cristo está vivo y con poder. Solamente tú podrás dar testimonio de Cristo Jesús cuando te abras a la presencia de Dios y botes el miedo. Te abras a la presencia de Dios. Muchas veces, hermano, hermana, tú tienes la garganta atada simplemente por el temor, porque tienes miedo de qué dirán los demás. Pero Cristo Jesús en esta tarde te dice que no tenga miedo. Yo estoy contigo hasta el final de los tiempos. Hermano, hermana, en Cristo Jesús, que Dios abra tu garganta, abra tu corazón, abra todo tu ser a su palabra y tú puedas dar una palabra de aliento a esas personas que en verdad lo necesitan en este tiempo. Tú eres un portavoz de Cristo Jesús. Tú eres un discípulo de Dios. Tú eres una sierva de Cristo Jesús. ¿Por qué entonces tienes miedo de predicar, de llevar y de compartir la palabra de Cristo Jesús? Que Dios te bendiga grandemente en esta tarde y que tú empieces a buscar la presencia del Espíritu Santo y a romper las cadenas y las barreras que el enemigo nos pone en nuestro diario vivir. Que Dios te bendiga grandemente.